Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otra de nuestras mesas del 34º Coloquio Nacional de Filosofía del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, en el cual, bueno, pues el día de hoy nos interesa mucho comentar con ustedes acerca de las mesas que se van a ir haciendo. Si ustedes quieren conocer un poco más del círculo, pueden buscar nuestra página, que es cmpf.mx. Y también si quieren incluirse dentro del círculo, nos pueden mandar algún correo con sus comentarios y su interés. Bueno, pues sin más preámbulo, quisiera presentar ahora de nuestra mesa a nuestros ponentes, los cuales hoy nos traen una conferencia muy interesante acerca de humanidades en el marco curricular común de educación media superior. Nos van a presentar una conceptualización y didáctica. Cabe señalar que el círculo, en el círculo nos da mucho gusto escuchar las voces de todos y poder aportar y ayudar precisamente a eso, a la enseñanza y a la difusión de la educación y de la filosofía. Bueno, comenzaré por dar una breve referencia acerca de cuál es el currículum de nuestro colega que hoy nos acompaña, el doctor Francisco Barrón. Él es candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado de filosofía de la UNAM, profesor de la asignatura en los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la FES, Acatlán, de la UNAM. Sus líneas de trabajo son las relaciones entre la tecnología, la estética y la política, y los problemas especulativos de la filosofía de la tecnología del lenguaje y del cuerpo. Ha trabajado igualmente los problemas teóricos de las humanidades digitales, especialmente la cuestión de la visualización gráfica de datos y de la minería de texto en Distant Reading. También ha coordinado plataformas digitales de acompañamiento en los bachilleratos tecnológicos del país, para coordinación sectorial del desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación Pública. También actualmente coordina el proyecto de investigación de seminarios de tecnología y filosóficas y es coordinador de diseño del área de humanidades del marco curricular común en educación media superior, en la coordinación sectorial, fortalecimiento académico, Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación. Mucho gusto de que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Víctor Ramírez Hernández. Es licenciado en pedagogía, es maestro en filosofía de la ciencia, profesor en el bachillerato tecnológico desde 1984 y profesor de secundaria, licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación son la argumentación, las relaciones entre la ciencia, tecnologías y sociedad y la didáctica de la filosofía. Ha participado en diseño curricular del campo de humanidades de bachillerato tecnológico 2004, 2011, 2016. Y gracias por acompañarnos, maestro Víctor. Y también nos acompaña el doctorado, estudió licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en gobierno y asuntos públicos de la Flaxo, en México. A partir del 2010 se ha desempeñado como docente a nivel medio superior en distintas escuelas del sector privado. Ha planeado, implementado y coordinado programas educativos de distancia de índole con el objetivo de lograr un impacto significativo en nivel social. Entre agosto de 2017 y agosto del 2018, trabajó como editor en el programa de la UNO México de Santilla, colaborando en el diseño curricular del proyecto DO, de acuerdo con la agenda del UNOI, en temas de sociopolíticos y tecnotransformación. Se ha desempeñado como consultor en asuntos públicos a Mercury, México, y jefe de la Oficina de Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDATU. Actualmente es director de proyectos estratégicos en la Subsecretaría de Educación Media Superior, donde colabora impulsando proyectos como el diseño del marco curricular común de educación media superior y constitución y reactivación de las comisiones estatales para la planeación y programación de la educación media superior. En el ámbito de la política educativa, sus intereses radican en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos, desde una perspectiva política pública, no solo desde el ámbito académico, sino también desde el ámbito profesional. Bueno, pues los presento y sin más preámbulo, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a la doctora Carla Romero por la invitación a este coloquio.
gracias a mis compañeros Francisco Barrón y Víctor Florencio que me acompañan. Gracias a los integrantes del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía que están a la escucha y que pues justo para ellos hemos diseñado esta presentación. Como un pequeño preámbulo a la presentación, debo decir que este trabajo del rediseño del marco curricular común y específicamente de la formulación de la propuesta del área de humanidades data ya de mucho tiempo atrás, el cual hemos venido discutiendo en muchos subsistemas de la educación media superior. Hemos discutido esta propuesta con profesores de diversos subsistemas en todo el país, en compañía del subsecretario Juan Pablo Arroyo. Y bueno, justo el objetivo de esta discusión es que podamos retroalimentar el trabajo y retroalimentar la propuesta. Por lo mismo, la propuesta, la presentación que hará el maestro Francisco Barrón a continuación, pues trata de poner los aspectos más importantes de la propuesta, de ponerlos sobre la mesa y sobre la discusión para aclarar algunos puntos centrales que efectivamente vale la pena aclarar, dado que se han suscitado discusiones de la propuesta en diversos ámbitos, en diversos foros. Entonces, el objetivo es que podamos con sus impresiones, con sus comentarios, retroalimentar esta propuesta e incluirlos dentro del ámbito de profesores con los que hemos discutido la propuesta. Entonces, agradecemos de antemano la invitación y estamos a sus órdenes. Tengo entendido que podremos tener acceso a las preguntas y a todas las inquietudes que se tengan para que podamos darle solución. Entonces, pues estamos a sus órdenes. Y presento pues a continuación al maestro Francisco Barrón para que nos haga la propuesta en sí. Muchas gracias, Adán. Sí, también me toca agradecer, ¿no? Sobre todo a la profesora Carla Romero Uscanga, que fue quien promovió, ¿no? Que participáramos en este coloquio, ¿no? Yo en verdad me siento muy agradecido por ello, ¿no? Que se escuche nuestra voz como, ¿no? Es decir, no como creadores de una perspectiva solamente de funcionarios públicos, sino de académicos, ¿no? De colegas que tenemos algo que discutir y desde esta perspectiva de discusión, ¿no? Hacemos público, ¿no? Lo que se ha discutido. Sí, entonces agradezco mucho esta cuestión. Vuelvo a repetir, como dijo mi compañero Adán, ¿no? Esta propuesta se ha presentado en muchos foros. No es, digamos, una propuesta que venga de un núcleo construido de un núcleo de especialistas hacia, ¿no? Digamos, el grupo de docentes que van a impartir las asignaturas de humanidades en la educación media superior, sino que se busca realmente, o se ha buscado, que los docentes de esos diferentes subsistemas, no solamente los docentes que van a impartir humanidades, sino, ¿no? Académicos de nivel superior, investigadores, investigadoras, gente de supervisión de los diferentes subsistemas, directores, vamos, todos los agentes que trabajan en el acto educativo de las humanidades en la educación media superior sean co-creadores de esta propuesta, ¿sí? Entonces, digamos, esta propuesta viene de todas esas múltiples voces que han participado, que han criticado, que han atacado, que han discutido, ¿no? Y que hemos buscado, ¿no? Tener esta propuesta. En este sentido, yo voy a exponer esos elementos, ¿no? Y mis colegas van a tratar también de elaborar más esto que está en esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar mi pantalla, voy a presentar esto primeramente porque para quienes no conocen todavía el proceso o no conocen, digamos, dónde poder encontrar
el documento o, digamos, las bases, los fundamentos, el proceso de formación. Ustedes pueden entrar, porque todo esto ha sido público, ¿no? Ha sido público todo ese trabajo, todo, cada mesa. Bueno, hay mesas que son de discusiones más del grupo, del equipo, pero todo ha sido público y ustedes pueden revisarlo. Ustedes pueden entrar a la página de Educación Media Superior y en documentos base ustedes pueden encontrar el documento de rediseño, ¿no? Que es como el fundamento, ciertos fundamentos de dónde viene la propuesta. Aquí está el área de humanidades, ¿no? Ahorita vamos a explicar algunas de estas cuestiones. Odio Zoom en algunos momentos porque no me deja ver todo. Sí, ok. Y aquí tenemos el documento de progresiones que al final es sobre lo que nos gustaría, sobre todo, centrarnos, ¿no? Pero que vamos a analizar un poco después. Y hay una presentación del subsecretario Juan Pablo Arroyo Ortiz, en donde se hace público esto. Por otro lado, ustedes pueden revisar para conocer el vocabulario, para conocer las propuestas, el acuerdo secretarial que apareció el pasado 2 de septiembre, donde se pueden conocer los pormenores, ¿no? La construcción del marco curricular común de la educación media superior. ¿Sí? Ahí es muy claro cómo está construido. Pero bueno, solamente les damos esta información para que sepan de dónde viene, cómo fue construida. Y en esta charla no nos interesaría, ¿no? Vamos a hablar en términos, o no únicamente en términos de funcionario público, ¿no? Sino presentar argumentos de cómo está construida, por qué está construida así, ¿no? Es decir, es complicado, ¿no? Discutir en los dos espacios, ¿no? Pero eso es lo que vamos a utilizar. Como ustedes saben, esta charla se llama Humanidades en el marco curricular común de la educación media superior, conceptualización y didáctica. El objetivo es mostrar esos elementos, esos componentes del área y de alguna manera las razones por las que está construida así. Sí, vuelvo a repetir, ¿no? Se llama Área de Conocimiento Humanidades, Marco Curricular Común, Educación Media Superior, ¿no? Mexicana. Aquí es importante señalar que se llama Área de Conocimiento. El rediseño del Marco Curricular Común no es solamente rediseño de planes y programas, ¿sí? En algún momento tuvimos muchas discusiones porque se pensaba que el rediseño del marco curricular era solamente construir planes y programas, ¿sí? No es propiamente eso y por lo tanto no solamente es cambiar los contenidos y los autores ¿no? que se van a revisar. Lo que busca el marco curricular común es construir en los diferentes subsistemas de la educación media superior mexicana. Ustedes conocerán más esto que nosotros, ¿no? Los diferentes subsistemas, que no se está refiriendo al el bachillerato universitario, no se está refiriendo a la Escuela Nacional Preparatoria y el CCH, tampoco se está refiriendo a los subsistemas vinculados con las universidades, ¿sí? Autónomas del país, se está refiriendo a los diferentes subsistemas, ¿sí? De la educación media superior vinculadas a la SEP, que como ustedes saben son el Colegio de Bachilleres. Vamos, me tardaría un rato enunciando todos estos subsistemas, pero digamos, los bachilleratos tecnológicos y los bachilleratos generales vinculados a esto, ¿no? Que puede ser el CECITE, de GETI, ¿no? El CETI, es decir, ahí a eso se refiere. Pero lo que busca el marco curricular común, no me voy a meter más en esto, es básicamente modificar la escuela, ¿no? Tiene como orientación la nueva escuela mexicana y las modificaciones al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación, ¿vale? No hay que meternos más en eso, pero la idea básicamente es construir una escuela abierta y orientadora, donde
digamos, la escuela salga de sus límites y, ¿no?, se conciba más bien en términos de comunidades educativas o de localidades. Esto está, lo señalo porque está también detrás de esta concepción, ¿no? Entonces, de nuevo, es área de conocimiento de humanidades, no son planes y programas donde se deja fuera la filosofía, ¿no? No hay, desde nuestro punto de vista, lo afirmamos, ¿no?, una desaparición de la filosofía, no utilizamos competencias, no estamos siguiendo, digamos, una línea que venga de instituciones económicas internacionales, ¿sí? Nosotros somos un equipo de filósofos que está construyendo, ¿no?, esta propuesta, ¿sí?, junto con equipos docentes de los diferentes subsistemas. Entonces, es una propuesta, ¿no?, teórica, académica, didáctica del área de conocimiento humanidades. Y va a haber razones para esto, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esta área de conocimiento humanidades? Para reducirlo o para sintetizarlo muy rápido, ¿no?, para no meternos más en honduras, lo que busca es propiciar condiciones para que estudiantes y profesores tengan la experiencia de las humanidades en el aula, en los diferentes subsistemas. ¿Qué significa esto? Tendríamos que hacer toda una historia, ¿no?, de la diferencia de los sistemas de bachillerato universitarios que van vinculados con el nivel superior, donde hay materias o licenciaturas, ¿no?, estudios y cultivo de la filosofía, la literatura, las humanidades en general, ¿no?, a manera disciplinar. Y por otro lado, ¿no?, el subsistema o el sistema de educación media superior, que tiene otras perspectivas, otras características, con otro tipo de docentes, con otro tipo de estudiantes, con otro tipo de perfiles de las escuelas, ¿sí? Y, digamos, ahí tenemos muchos estudios, muchos trabajos de, ¿no?, esta diferencia entre el bachillerato universitario y el bachillerato vinculado a los subsistemas de la educación media superior de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que busca esta área de conocimiento humanidades es propiciar estas condiciones para que estudiantes y profesores tengan las experiencias de las humanidades, ¿sí? Vamos, dejemos esto un poco y hagamos una reformulación de este planteamiento. ¿Qué es lo que se busca con esta área de conocimiento humanidades? Pues que los estudiantes aprendan humanidades experimentando humanidades, que los experimenten en el aula, ¿sí? Que no se trate solamente de contenidos, autores, disciplinares, tradiciones, sino, en verdad, permitir unas condiciones para que los docentes y los estudiantes puedan aprender humanidades experimentando humanidades, puedan aprender filosofía haciendo filosofía, puedan aprender literatura haciendo literatura. Pero ¿cómo construimos esto? Ok, hay ciertas preguntas que guiaron esta construcción, ¿no? Y son estas tres preguntas que las estamos resumiendo de manera muy fácil. Es, ¿por qué unas humanidades específicas para la educación media superior mexicana? ¿Hay didácticas pertinentes para las humanidades en la educación media superior mexicana? ¿Qué debe enseñarse de las humanidades en la educación media superior mexicana? Parecen preguntas un poco simples y que ustedes, ¿no?, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, seguro se las han hecho muchas veces y, digamos, y seguro tienen respuestas para esto, ¿sí? La cuestión acá es construirla para los diferentes subsistemas de la educación media superior mexicana vinculados a la Subsecretaría de Educación Media Superior, ¿no?, que no tienen propiamente una tradición tan fuerte en términos de perfiles, ¿no?, formativos, académicos. Ahí es un poco la discusión. Entonces, hay que construir, ¿no?, este es nuestro planteamiento principal, hay que construir una caracterización de las humanidades específicas para la educación media superior mexicana, que implique didácticas pertinentes para el perfil de docentes, para el perfil de estudiantes, ¿sí?, que en donde podamos determinar cuáles son esos contenidos, esos conceptos, esos autores
que deben enseñarse en esas humanidades de la educación media superior mexicana. Sí, aquí me gustaría que Víctor, mi colega Víctor, pueda señalar estos 3 puntos de pertinencia, oportunidad y significatividad, por favor. Cuando hablamos de la pertinencia, la pregunta tiene centrada en el sujeto, que él tenga la oportunidad de preguntarse qué soy y qué quiero ser, pero también que tenga la oportunidad de preguntarse en qué colectividad vivo y en qué colectividad quiero vivir. Esto tiene que ver con la oportunidad porque es quizá el bachillerato el único medio de muchos chicos, de muchos adolescentes, para para tener contacto con estas preguntas y poderlas responder de una manera seria, de una manera respetuosa y, digámoslo así, con cierto rigor. Eso es en cuanto a su presente, pero también tiene que ver con la oportunidad, puesto que muchos de ellos estarán próximamente enfrentando decisiones de vida. Y es en este sentido que viene la significatividad. ¿Cuáles son los contenidos y cuáles son las prácticas que que son significativas para los chicos en ese momento de su vida y no únicamente pensando a futuro en las cuestiones profesionales o académicas, sino en ese aquí y ahora que están viviendo, pero también con la idea de que al aprender, de que al experimentar las humanidades en el aula, estas humanidades las puedan seguir practicando. Estas preguntas que se plantearon, se las puedan seguir planteando a lo largo de su vida. Bien, Francisco. Muchas gracias, Víctor. Como ya lo podrán ir viendo, ¿no? Esta es la caracterización que nos costó mucho trabajo, ¿no? Es decir, fue mucha discusión la que tuvimos tanto en el equipo, ¿no? Con los docentes, con académicos, con supervisores, para tener esta caracterización del área de conocimiento humanidades. En el marco curricular común de la educación media superior mexicana, se entiende el área de conocimiento humanidades como un área de conocimiento en el que estudiantes y docentes valoran, se apropian, usan y actualizan saberes, técnicas, habilidades, disposiciones, conocimientos y conceptos de las tradiciones humanísticas. Me voy a detener un poco aquí solamente para aclarar que no estamos hablando de una diversidad de tradiciones para no caer en esta discusión sencilla, ¿no? De privilegiar la tradición occidental. Digamos, ha habido en este coloquio muchas participaciones tratando de abrir, ¿no?, hacia otro tipo de tradiciones, la enseñanza, por lo menos de la filosofía, ¿no? Entonces, aquí se busca otro tipo de tradiciones, ¿no? Pueden ser orientales, pueden ser prehispánicas, ¿no? Es decir, el área de conocimiento de humanidades permite, ¿no?, a los docentes o en su caracterización ya engloba estas otras tradiciones. Sigo. Propias de la filosofía y la literatura. Aquí me preguntarán, si son humanidades, ¿por qué no hay geografía o por qué no hay pedagogía o por qué no hay historia? Tiene que ver con la construcción del marco curricular común y la historia de la educación media superior. En la historia de la educación media superior mexicana, vinculada a la Secretaría de Educación Pública, el área de humanidades está construida por estas dos disciplinas principalmente y mucho más por filosofía. Ustedes creo lo saben, ¿vale? Pero esto no implica que la literatura no esté en el área. Sí, historia está como un recurso sociocognitivo que se llama conciencia histórica. Hay otras disciplinas que también son, vamos, que uno podría discutir en esta lista de lo que son o no las humanidades y que pertenecen a ciencias sociales. Es decir, ahí hay, ¿no? Tendría uno que revisar el marco curricular común para descubrir en qué espacio están estas otras cosas que uno echa de menos aquí.
¿sí? Pero bueno, Creo que propias de valdría la... la pena, perdón, resaltar que efectivamente la otra parte u otra parte importante de la literatura está en el área de comunicación, lengua y comunicación, ¿no? Que es justo lo que complementaría la parte que no se puede ver necesariamente de la literatura en esta propuesta, ¿no? Perdón, Francisco. No, no hay ningún problema, ¿no? Prefiero que me interrumpan así, ¿no? Luego no se ven las manitas, ¿vale? Entonces, propias de la filosofía y la literatura, con los objetivos de generar efectos en su experiencia personal y en la experiencia colectiva, presentes y futuras, y participar en la transformación de la sociedad. En el caso de la filosofía, se usan las disciplinas de lógica, ética, estética, teoría del conocimiento, filosofía política e historia de la filosofía, entre otras. Hay muchas cosas que señalar ahí, pero dejemos para esto. ¿Cuáles son los elementos que tiene esta área de conocimiento humanidades? Estos son 5 elementos básicos y el último pertenece a todo el marco curricular común. Son técnicas, aplicaciones humanísticas. Esto nos vamos a tratar de desarrollarlo de la mejor manera. Categorías y subcategorías, aprendizaje de trayectoria, metas de aprendizaje, progresiones del aprendizaje y por último el programa de trabajo en aula, escuela y comunidad. Las 5 primeras, vuelvo a repetir, pertenecen exclusivamente al área de conocimiento humanidades y la última pertenece a todas las áreas del marco curricular común, este programa de trabajo en aula, escuela y comunidad. Ya avanzaré más o avanzaremos más en esto. ¿Qué son las técnicas y aplicaciones humanísticas? Básicamente se tratan de acciones, metodologías, formas de trabajo propiamente que usamos los humanistas, ¿sí? Para hacer una analogía, una comparación que no hace perfectamente justicia a la cuestión, pero que ayuda a ilustrar el punto con todos los problemas que tiene, es, por ejemplo, los científicos, ¿no? Utilizan esta idea del método científico, ¿sí? Es decir, les digo que es mala la comparación, pero el método científico ayuda muy bien a transmitir y a caracterizar los conocimientos y las prácticas científicas. Nosotros sabemos que un discurso científico está montado en experimentación, observación, ¿no? Comprobación, este tipo de afirmaciones. Pero cuando nos preguntan a los humanistas, a los filósofos, los literatos, ¿qué hacemos? Bueno, fuera de leer o pensar o criticar, ¿no? Así en términos como amplios, es decir, nos cuesta trabajo decir exactamente qué hacemos, ¿vale? Pero, digamos, en este espacio también para la educación media superior, por las características de los docentes, las características de los estudiantes, la característica misma del subsistema o de los diferentes subsistemas, preferimos generar esta configuración epistemológica que lo que determina es qué hacemos los humanistas. Ejercemos la crítica, interpretamos, trabajamos con discurso, generamos controversia, determinamos sentidos de los actos, de los acontecimientos, hacemos juicios sobre esto, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos proponiendo. Es una configuración epistemológica del área. Ayuda al docente a determinar si está haciendo y cómo lo está haciendo filosofía tal cual. Perdón, filosofía y literatura, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en esta aplicación vemos argumentación que va vinculado con la lógica, con la retórica, ¿sí? Es decir, van a ver ahí, sobre todo en las progresiones, cómo trabajan este tipo de cuestiones, ¿sí? Ok, aquí hay, ¿qué permiten, qué hacen las técnicas y aplicaciones? ¿No? Por ejemplo, posibilitan esta escuela abierta orientadora que propone la nueva escuela mexicana. No voy a leer todas, ¿eh? Hacen posible el estudio y prácticas locales de las humanidades, favorecen didácticas pertinentes, propician una concepción de las humanidades en relación con sus efectos en el mundo cotidiano y lo laboral, ¿no? Facilitan articulaciones y enlaces multidisciplinares y transversales con las áreas, recursos, componentes y ámbitos del marco curricular común, ¿sí? Hay aquí no voy a leer todo, ¿vale? Pero hay ciertas características que tienen esta configuración epistemológica. El otro componente otro de los componentes centrales de del área de conocimiento humanidades
es las categorías y subcategorías. ¿Qué son propiamente esto? En el documento del acuerdo secretarial, ustedes van a encontrar todas estas caracterizaciones específicas. Digamos, si técnicas y aplicaciones están señalando el cómo hacemos los humanistas para generar conocimiento y saberes, ¿sí? Aquí en las categorías y subcategorías vamos a encontrar conceptos, ¿sí? Va más vinculado con los contenidos, ¿sí? Las categorías y subcategorías son aquello que le va a permitir al docente, ¿no? Determinar cuáles son los contenidos, los saberes, los conocimientos propiamente de las humanidades. De nuevo, vuelvo a repetir, son humanidades específicas para la educación media superior mexicana, igual que la UNAM determina qué son las humanidades en su institución, igual que la Universidad de Zacatecas, dice las humanidades son estas disciplinas, igual que París 8, ¿no? Igual que, no sé, una universidad norteamericana, Oxford, no sé, determina qué son las humanidades en términos de su tradición. En la educación media superior también pasa eso, ¿sí? Es muy complicado, sería muy complicado decir, mira, nosotros los de la UNAM determinamos qué son las humanidades y cuáles son las disciplinas que tienen que aparecer, y le vamos a decir a Oxford que su caracterización de humanidades está equivocada. No, volvamos a recordar, son humanidades específicas para la educación media superior mexicana. Y los contenidos, o vamos a decirlo así, la unidad, ¿sí? Voy a avanzar, ¿no? Voy a avanzar acá. Estas unidades de contenidos, de problemas que se han trabajado en las diferentes tradiciones de las humanidades, ¿no? Se engloban en estas categorías, que son vivir aquí y ahora, experiencias y estar juntos. Y tienen un grupo de subcategorías. Por ejemplo, ¿no? En experiencias está dónde estoy, lo que quiero, lo que apasiona, lo que hay. En estar juntos está utilizaciones de lo colectivo y ecosistema. Vivir aquí y ahora está vida libre de violencia, vida digna de ser vivida, vida buena, por ejemplo, vida alienada, ¿sí? Es decir, están remitiendo a estos, como dice acá, problemas y conceptos trabajados en las diferentes tradiciones de las humanidades. Pero tienen otras características, remiten a la experiencia particular de los estudiantes en el bachillerato, aportan un enfoque democratizador, experiencial y cotidiano de los saberes y potencias de las humanidades. Articulan una propuesta con alcance local o global, aunque construida desde lo local en las comunidades educativas. Propician didácticas específicas de las humanidades en la educación media superior. Es decir, no voy a leer todo esto, se queda aquí en la pantalla porque ustedes quieren regresar después. Es decir, de nuevo, está esta configuración epistemológica y está una configuración categorial o problemática. ¿Sí? En los dos casos se está remitiendo a la tradición humanística. ¿Sí? De nuevo, hay otro de los elementos que conforma el área de conocimiento de humanidades son los aprendizajes de trayectoria. ¿Qué son propiamente los aprendizajes de trayectoria? Ahorita vamos a revisarlos. Aquí tenemos una pequeña caracterización, ¿no? Básicamente son, dicho de otra manera, el perfil de egreso del área de humanidades, ¿sí? Es eso, básicamente. Son, otra manera de decirlo, son aspiraciones de lo que se busca que los estudiantes logren al final de estos 3, 4 semestres que van a revisar humanidades en los diferentes subsistemas de la educación media superior. ¿Qué significa propiamente esto? Que son aquello que los docentes y los estudiantes y la comunidad educativa va a saber que van a lograr al final de estos 3 o 4 semestres, ¿sí? Por ejemplo, va a lograr en el primer semestre cuestionar y argumentar los significados de las prácticas, discursos, instituciones, acontecimientos que constituyen su vida para fortalecer su efectividad y sus capaces de construir su experiencia individual y colectiva. Por ejemplo, en el tercero, se asume como agente de sí mismo y de la colectividad al experimentar los acontecimientos, discursos, instituciones, imágenes, objetos y prácticas que conforman sus vivencias. Es decir, ¿sí?
lo que se busca es que logren esto al final de ese transcurso. Son trayectoria, aprendizajes de trayectoria, porque la idea es que se van midiendo. Ok, estos aprendizajes de trayectoria, ¿sí?, no son lo mismo que las competencias, ¿sí?, y están vinculadas específicamente con contenidos disciplinares y metodologías disciplinares de las humanidades. Son aprendizajes de trayectoria específicamente para humanidades. Y están las metas de aprendizaje. ¿Qué son las metas de aprendizaje? Logros parciales antes de llegar a, ¿sí?, estos aprendizajes de trayectoria. Por ejemplo, para cuestionar y argumentar los significados de las prácticas, el estudiante y el profesor tienen que lograr utilizar los significados de las prácticas, discursos, instituciones y acontecimientos, o examinar los significados de las prácticas, ¿sí? Es decir, hay ahí el docente, al momento de estar en su salón de clases, va a poder tener un criterio, una medida de qué está evaluando, qué está señalando. Sí, como ustedes se darán cuenta, si son profesores de la educación media superior, ¿no? No son tan complicados como los aprendizajes los aprendizajes esperados o las competencias, que una de las discusiones con las competencias es que no se podían medir en el aula, ¿sí? La idea es que tienen este doble criterio. Es una forma de medir lo que se está aprendiendo desde la, digamos, disciplinas humanísticas. Por otro lado, está esto que es algo muy importante y es una innovación bastante potente que se llama las progresiones del aprendizaje. ¿Qué son las progresiones del aprendizaje? Básicamente, a ver, lo tengo que decir ahora, ¿no? Ya no va a haber programas de estudio, ¿sí?, en los diferentes subsistemas. Van a ser sustituidos por las progresiones del aprendizaje, ¿sí? Y estas progresiones del aprendizaje van a tratar de estructurar los trayectos de conocimiento de aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas. En el área de humanidades tenemos también esto, ¿no? ¿Qué es una progresión del aprendizaje? Son descripciones secuenciales de aprendizajes de conceptos, categorías, subcategorías y relaciones entre ellos que llevan a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades de forma gradual y en espiral, ¿sí? Para las progresiones de humanidades, la idea es que estas progresiones son en espiral. Ahorita explicamos esto, ¿sí? Básicamente, voy a tratar de enunciarlo más rápido. Las progresiones son una estructura operativa de cómo los docentes pueden planear, ¿sí?, sus semanas de clase, ¿sí? En estas progresiones va a haber, ahorita los mostramos, contenidos de la tradición filosófica, la tradición literaria. Va a haber autores que nos gustan a todos, ¿no?, que hemos leído y que el docente puede intervenir para introducir desde su localidad, ¿no?, aquellos autores y conceptos que crean necesarios y pertinentes, ¿sí? Es decir, sí va a estar la lógica, sí va a estar la filosofía del lenguaje, todo aquello que nos parezca importante. Voy a dejar de compartir por un momento esto para irme al documento de progresiones, ¿sí? Déjenme este documento que ya se los había enseñado, ¿no? Este es el documento institucional, el oficial que tenemos de progresiones, y aquí están los elementos que conforman el área. Ustedes los pueden revisar con mucho gusto. Si tienen alguna observación, alguna crítica, algún señalamiento, son bien recibidos, ¿no? Nos ayudan mucho a fortalecer estas cuestiones. Y la idea es que haya una serie de progresiones para el primer semestre, para el segundo semestre y para el tercer semestre. Y están construidas de tal manera que incorporan en ella las metas, las trayectorias de aprendizaje, las categorías y las técnicas y aplicaciones humanísticas. Por ejemplo, voy a quedarme en esta segunda, ¿no? Es la segunda progresión del primer semestre, donde se busca, de nuevo, recordemos, es una estructura operativa para que los docentes puedan planear 1 o 2 semanas de trabajo. Recordemos, los semestres normalmente duran 16 semanas, ¿no? La progresión
la idea sería que articulara, esta 1 o 2 semanas, dependiendo la localidad, dependiendo el docente, dependiendo el, los estudiantes, de nuevo, en el marco curricular común y en esta área de conocimiento de humanidades, se toma muy en cuenta la localidad de los docentes, ¿sí? Se está respondiendo en este sentido, ¿sí? Pero bueno, ¿qué busca esta segunda progresión del semestre, del primer semestre? Dice, reconoce la experiencia de sí misma, ¿no? Analiza, o de sí mismo, analizando discursos humanísticos sobre las pasiones y los vicios. Esta es propiamente la progresión, lo que va a buscar durante 1 o 2 semanas, ¿sí? La primera se enfrenta a la pregunta, ¿por qué estoy aquí? Para acercarse a los saberes y procedimientos humanísticos. La tercera pone en cuestión la experiencia de sí misma, revisando discursos humanísticos sobre el conocimiento y el cuidado de sí misma. La cuarta, por ejemplo, es cuestiona sus pasiones y virtudes, cuestiona cómo sus pasiones y virtudes configuran su propia experiencia utilizando la técnica de la problematización. Si ustedes ven en estas enunciaciones que acabo de señalar, están vinculados con, ¿sí?, conceptos de la tradición filosófica, ¿sí?, y literaria, ¿no? Al mismo tiempo introduciendo técnicas y aplicaciones humanísticas. Pero no solamente eso, ¿no? Nosotros hemos propuesto aquí autores, obras, conceptos y preguntas, que son sugerencias, ¿sí? A diferencia de los programas de estudio tradicionales donde, ¿no? Donde ya se ponen estos autores, estas lecturas que se tienen que hacer dependiendo la clase, ¿no? Aquí estos autores, obras, conceptos y preguntas son sugerencias. ¿Qué se busca? ¿No? Ser indicativos para los docentes, que los docentes sepan, mira, ¿qué tipo de lectura tengo que revisar? ¿Qué tipo de concepto puedo trabajar en relación a esta progresión? Pues puedes, no sé, por ejemplo, Basilio de Cesarea y Dion de Prusa. Estos 2 textos sobre la tristeza contra los iracundos. ¿Con qué preguntas? Puedes guiarte con estas preguntas. Pero si en tu localidad, ¿eh?, en la localidad del docente, esto no tiene ninguna significancia, ¿sí? No significa nada. Entonces, el docente tiene la autonomía didáctica de introducir autores de la tradición humanística diferentes y que sean más significativos para su localidad y para sus docentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en la cuarta, se propone Baruch Espinosa y Al-Razi. ¿Sí? Aquí solamente son indicativos, recordemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Lo que vives es lo mismo que vivió alguien en el México prehispánico? ¿En qué se diferencia tu vida de la que vivió alguien hace siglos en África? ¿Sí? Son indicativos, son tipo de preguntas que podrían, ¿no?, trabajarse en este sentido. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto y voy al último elemento del área de conocimiento humanidades para permitir dejar un poquito de preguntas. Permítanme tantito para compartir la pantalla. Aquí está. El último componente o el último elemento son los programas de trabajo en aula, escuela y comunidad. Es esencial, el programa y las progresiones son elementos esenciales para la planificación docente, debido a que incorporan contenidos específicos de su entorno, además de las estrategias de enseñanza y de evaluación formativa y continua, útiles para retroalimentar efectivamente los procesos de enseñanza y de aprendizaje y conducir al estudiantado a procesos metacognitivos y aprendizaje permanente. Este documento del programa de aula, escuela y comunidad y las progresiones de aprendizaje son lo que van a sustituir de alguna manera a los programas de estudio, ¿sí? Y bueno, hay otras caracterizaciones, pero voy a dejar de compartir y para terminar diciendo esto, ya, digamos, como ustedes verán, la cuestión disciplinar se pone al servicio de la posibilidad de la experiencia de las humanidades, de la experiencia de la filosofía, ¿sí?
Es decir, se busca que realmente se puedan transmitir, ¿no?, los conocimientos, las habilidades de la filosofía, de la literatura a los diferentes subsistemas de la educación media superior, ¿sí? A diferencia de los planes los planes de estudio que normalmente se hacen, en donde se pone la comunidad en relación con el saber disciplinar, ¿sí? Es decir, cualquier estudiante en cualquier lugar de Chiapas, de Puebla, de la Ciudad de México, tiene que aprender a Platón, ¿sí? Y este tipo de contenidos. Aquí la lógica es inversa, ¿sí? Son los contenidos los que se tienen que poner en operación con la comunidad. ¿Para qué? Para propiciar la experiencia de las humanidades y que los estudiantes puedan, y los docentes, puedan hacer filosofía, puedan hacer literatura y pueden utilizar estas técnicas y aplicaciones de los humanistas a lo largo de su vida. Pero bueno, yo me callo a ver si mis colegas no quieren decir algo más. ¿Quisieras agregar algo, Adán? No, nada, solamente justo ver si tenemos todavía espacio a responder. Yo estaba justo respondiendo una de las preguntas en el chat, pero incluso podría aprovechar este momento para responder una de las preguntas o lo que tú sugieras, Carla. Sí, si quieres, bueno, algo que a mí me gustaría comentarles y agradecer a el grupo de coordinadores del área de humanidades del marco común curricular de educación media superior, pues es precisamente que es un conjunto de compañeros, de colegas, filósofos, que están, yo lo que estoy entendiendo en esta parte es que se está tratando de trabajar con la colectividad también, ¿no? O sea, este término de nombrarse dentro de un conjunto de personas, de seres humanos que tienen ciertas inquietudes, que tienen ciertas problemáticas, pero me llamó la atención cuando hablan sobre el cambio de programas de estudio a progresiones de aprendizaje. Y eso, mi pregunta es, entonces, ¿es como ir cambiando del plano cuantitativo al plano cualitativo? Es decir, ya no se va a tomar en cuenta dentro de los programas de estudio que sepan solamente, sino que comprendan, que analicen, que vayan más allá de su espacio y puedan correlacionarlo con otros contextos. ¿Es así? ¿Alguno de ustedes quiere contestarme? Víctor. Espero que la voz me dé para decirlo. Las progresiones te presentan unas acciones que van a realizar los estudiantes. La propuesta es entonces que ellos tengan la experiencia de realizar esas acciones en dos sentidos. Uno, para que en su momento lo hagan, pero también pensando para que lo vuelvan a hacer. Esa es la primera. Ahora, estas progresiones y estas acciones, ¿hacia dónde están orientadas? A lo que se plantea como metas de aprendizaje y aprendizajes y los de trayectoria. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se busca es que las humanidades tengan el sentido de que las personas piensen en sí mismas, de que adquieran no únicamente las herramientas o las habilidades que las humanidades aportan, sino también esa disposición para ello. En ese sentido, las progresiones es una propuesta la que está planteada ahí y tiene ese sentido, que una y otra vez estudiantes, y en eso también está incluido el profesor, hagan del aula y del espacio en el aula una experiencia de humanidades orientada a su presente, pero también hacia el futuro. Ese es un punto central. No podría manejar en este momento lo cualitativo y lo cuantitativo, pero lo que sí podría decir es que en este caso las progresiones, en lugar de estar orientadas únicamente al contenido, están orientadas a los sujetos y a su experiencia.
Sí, de hecho, parte de lo que yo veía en el texto de Progresiones es que habla sobre lo que sientes o deseas, viene de ti mismo. Esa parte me interesó mucho, sobre todo precisamente por lo que ellos van a comprender y van a analizar. Em, y parte de lo que conversábamos en una de en la reunión que tuvimos es, por ejemplo, que nosotros podemos aportar, que era lo que nos decían ahorita, ciertas ideas sobre dentro de estas temáticas, por ejemplo, incluir la parte de filosofía mexicana en cuanto a los pueblos originarios, sobre todo por la parte que ustedes decían de que en ocasiones pues la comunidad, el contexto, pues en ese sentido es importante que también conozcan sus raíces, que también puedan asumir su identidad como mexicanos, como parte de esa entidad y concientizarse de sí mismo dentro de este espacio, pero también aislando o logrando desde la reflexión filosófica el poder generar su propio criterio, ¿no? ¿Es así? Sí, Francisco ahí tiene la mano levantada, no sé, perdón. Bien, Francisco. Si quieres terminar de responder, Víctor, y quería responder una pregunta en el chat de Facebook, ¿no? Bien, la respuesta es esta. El hecho de plantearse la pregunta, si la repites, por favor, Carla, la pregunta que te llamó la atención. ¿Perdón? Planteaste una pregunta que te llamó la atención. Si la repites, por favor. Ah, claro que sí. ¿Lo que sientes o deseas viene de ti mismo o de ti misma? Bien, entonces, para poder responder esto, o sea, cómo me estoy configurando como persona, por qué soy como soy, los recursos que me permiten pensarlo son varios. Y puedo recurrir tanto a un texto escrito en el siglo III, en el siglo IV, como puedo recurrir a un texto escrito en mi comunidad, del cual yo, al llevarlo al aula, tengo la posibilidad de preguntarme por qué se piensa y por qué se piensa lo que se piensa, qué se siente y por qué se siente lo que se siente. Y en este caso, estoy haciendo una reflexión que me permite dar respuesta a esa pregunta. Y por eso las progresiones permiten también la incorporación de otros textos, porque no se trata de órdenes o de instrucción, se trata de una sugerencia. Sí, Francisco. Muchas gracias. Sí, iba a responder exacto esta pregunta de Fernando Rivas en el chat de Facebook. Muchas gracias a Fernando. Bueno, de principio ya puse los documentos, ¿no? Tanto de progresiones como del acuerdo secretarial en el chat de Facebook. Entonces ustedes pueden revisarlos en relación también con la respuesta de Adán, ¿no? Pero Fernando Rivas, de nuevo, muchas gracias por la pregunta. Lo que dice es esto. Por otra parte, ¿cómo definen? Ah, no, ¿sí dice? No, no es esta. Dice, con este giro educativo entre el plan de estudios y las progresiones de aprendizajes, ¿cómo este giro educativo entre el plan de estudios y las progresiones de aprendizajes salta a la defensa de las humanidades y específicamente de la filosofía en el marco curricular común de nivel medio superior? Sí, esa es la pregunta que está ahí en el chat de Facebook. Voy a tratar de responder de manera, ¿no?, rápida y sencilla. Si ustedes se fijan, por eso añadimos este elemento al principio de preguntas de cómo está construida el el área de conocimiento de humanidades. En esta parte de posibilitar o propiciar condiciones para la experiencia de la filosofía, de hacer filosofía, de aprender filosofía haciendo filosofía. Creemos en el equipo que la defensa disciplinar de la filosofía y de las humanidades no ha tenido no ha logrado el objetivo que se busca, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Normalmente nosotros, cuando defendemos la filosofía, la defendemos desde una perspectiva, ¿no?, bastante disciplinar, ¿sí? Disciplinar en donde argumentamos que conociendo autores de la tradición, sobre todo occidental o filosófica en la que fuimos formados, ¿no?, de manera universitaria, ¿no?,
los estudiantes van a poder aprender a argumentar, van a aprender a ser buenos ciudadanos, a ser virtuosos, a ser buenos, ¿sí? Pero no logramos argumentar cómo a partir de un conocimiento disciplinar vamos a adquirir esas virtudes, ¿sí? O esas prácticas. Entonces, ese es nuestro problema central. Es decir, en ese discurso que es más bien ideológico de que la finalidad de la filosofía es hacer buenos ciudadanos o buenas personas o virtuosos o darles elementos para eso, se pierde de lado esta perspectiva de darles un sentido experiencial de las humanidades y de la filosofía en este caso particular. No sabemos si eso es propiamente defensa de la filosofía, ¿no? Tendríamos que discutir, ¿no? Ese tipo de discurso, ¿no? Ese tipo de discurso ideológico en el que se ha montado mucho de la discusión sobre la filosofía en la educación y de sus finalidades, ¿no? Pero lo que sí es claro es que normalmente repetimos, cuando hacemos ese tipo de afirmaciones, repetimos a nuestros maestros, repetimos a Gauss, repetimos a Graciela Hierro, ¿no? Repetimos discursos como vamos a cofilosofar con los estudiantes, vamos a, por ejemplo, a Sánchez Vázquez con un texto muy bueno, por otro lado, como el de por qué y para qué enseñar filosofía, donde propone el método de discusión con los estudiantes, que es muy, muy interesante, pero repetimos esos discursos vinculados a la formación disciplinar a nivel universitario. Pero por eso también señalábamos que aquí estamos construyendo unas humanidades para la educación media superior mexicana, que no tiene esta historia, ¿sí? Universitaria vinculado a grandes profesores, ¿sí? De las que somos herederos. Entonces, ahí hay una discusión. Vamos, si eso se puede llamar defensa de la filosofía, podemos discutirlo, ¿sí? Pero la idea es hacer posible la filosofía ahí, hacer posible las humanidades en la educación media superior. ¿De qué manera? Que los estudiantes y los docentes y la comunidad sepan, ¿no? Que hay cosas que hacemos los filósofos, que hacemos los literatos, que pueden ser útiles para no solamente resolver problemas, o sea, no solamente resolver problemas políticos sociales, sino que se inmiscuyan, que se apropien en su vida cotidiana y en su vida colectiva. ¿Sí? Esta es una forma de responderlo. No sé si es defensa de la filosofía. Muy bien, qué importante lo que comentan, y yo creo que también va a ser muy valioso esta parte que dicen de la apertura para que podamos hacerles llegar todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos y podamos tener un espacio de reflexión. Muchas gracias. Pues bueno, estamos cerrando. La maestra Carmen preguntaba sobre si, bueno, ya le comentaba el maestro, ¿no? Decía, ¿cómo definiría las humanidades la Subsecretaría de Educación Media Superior? Y entonces aquí le comentan, que si ya existen documentos públicos al respecto en la página del CEMS, pueden verse y el paso de información directa depende de cada subsistema y a su vez de cada plantel. Bueno, ahorita en este momento ya vamos cerrando. Muchísimas gracias por haber acompañado con nosotros en este marco del Coloquio Nacional de Filosofía. Y bueno, esperemos seguir con este contacto, continuar, a lo mejor hasta podemos abrir otro espacio para poder reflexionar sobre estas ideas y poder aportar entre todos para mejorar nuestra educación media superior, básica y la superior también. Habrá mucho que discutir. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos atentos a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Estén bien, hasta luego.